Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Esta semana tendremos el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019-2020. Por tal motivo, desde este momento los invito para que entremos en modo Champions y veamos este video relacionado a los clubes que con bajo presupuesto hicieron fantásticas campañas en las últimas 20 temporadas de la competición. Para escoger los equipos que veremos a continuación, tuve en cuenta dos aspectos. Primero, que estuvieran por fuera del top 25 de los clubes que más dinero gastaron en fichajes de las últimas 5 temporadas anteriores a la campaña destacada. Y segundo, que como mínimo hubieran avanzado hasta las semifinales del torneo. Acompáñame a ver entonces el repaso del camino de cada una de estas hazañas, donde incluso una empezó desde las eliminatorias previas a la fase de grupos. Y por supuesto, a conocer las cifras del bajo presupuesto con lo que lo lograron, comparado al gran presupuesto de los rivales que dejaron en el camino. En este video tendremos la colaboración de un gran invitado, la de Nero Angelo, un youtuber argentino de fútbol quien muchos de ustedes seguro ya conocen y a quien desde ya le doy las gracias por haber accedido a participar en este video. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfy Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Corren malos tiempos en el seno del último subcampeón de la Champions. La derrota de local ante el Newcastle, que los deja en el puesto séptimo de la Premier League, es solo la punta de un iceberg que ayer acabó de confirmar el técnico Mauricio Pochettino en rueda de prensa al afirmar lo siguiente. Abro comillas, tenemos problemas en el vestuario por diferentes motivos y circunstancias. Cierro comillas. El estratega argentino confirmó en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Newcastle que la situación en el vestuario no es la ideal. Vertonghen y Eriksen, ambos apartados del 11, son algunos de los casos a los que se refiere el entrenador, que no sabe con qué jugadores acabará una vez se cierre el mercado de fichajes en Europa. Los rumores apuntan a que Eriksen saldrá de la plantilla Sport y hay posibilidades de que su destino sea el Real Madrid. Sobre tal situación y aprovechando que el jugador danés ingresó al minuto 62 del partido, Pochettino fue preguntado si este sería el último partido del jugador en el club, a lo que el argentino respondió lo siguiente, abro comillas, no lo sé, es difícil, hay situaciones que no podemos controlar, sabemos que podría suceder y estamos esperando a ver qué pasa. Sabemos que es una situación que puede perturbar al grupo, pero en 9 días cuando cierre el mercado esto terminará y las cosas estarán claras. Cierro comillas. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. La primera campaña que analizaremos fue la que hizo el Schalke en la temporada 2010-2011, que por cierto fue la mejor campaña de su historia en el campeonato. Su clasificación a la cita continental se dio gracias a que finalizó subcampeón de la temporada anterior 2009-2010 de la Bundesliga, quedando a 5 puntos de diferencia del campeón Bayern Múnich. El camino de este club de la ciudad de Gelsenkirchen comenzó en la fase de grupos donde se ubicó en el B, compartiéndolo con el Olympique de Lyon, Benfica y el Hapoel israelí. En esta ronda finalizó líder del grupo con 13 puntos, clasificándose a los octavos de final para enfrentar al Valencia. La serie empezó en Mestalla, donde empataron a un gol, y en la vuelta en Alemania, el Schalke se impuso 3-1 para un 4-2 a favor en el global. En cuartos de final enfrentaron a nada más y nada menos que al vigente campeón del torneo en ese momento, el Inter de Milán. El partido de ida se disputó en el Giuseppe Meazza, donde los alemanes se impusieron con un abultado marcador de 5-2, y en la vuelta en Alemania ganaron 2-1 para una paliza increíble en el global de 7-3. En semis enfrentaron al Manchester United, club que de forma contundente les arruinó el sueño continental. En el partido de ida en Alemania, el United de Ferguson se impuso 2-0, y en el Teatro de los Sueños se volvieron a imponer por 4-1 para un global de 6-1. Si bien el Schalke cayó por goleada en la fase de semifinales, está presente en este top porque su campaña tuvo un apreciado mérito. A continuación, analicemos el presupuesto de los últimos 5 años previos a esa temporada, tanto del club alemán como de cada uno de los adversarios que enfrentó. En ese periodo de tiempo, Schalke se gastó 78 millones de euros, quedando por fuera del top 50 de los clubes que más dinero habían gastado en fichajes en el mundo. En primera fase superó a clubes superiores en presupuesto, al Benfica, que ocupó en ese lustro el puesto 24 de los clubes que más gastaron con 152 millones, superando a Schalke en 74 millones de euros.
y al Olympique de Lyon, que fue el octavo club con mayor presupuesto con 247 millones, superándolo en 169 millones. Luego en octavos enfrentaron al Valencia, club que ocupó la posición 21 de los clubes que más gastaron con 161 millones, superando al Schalke en 83 millones de euros. Posteriormente en cuartos enfrentaron al Inter de Milán, séptimo club con mayor presupuesto en ese lustro, con 294 millones, superándolo en 216 millones de euros. Y por último cayeron con el Manchester United, club número 9 en ese ranking con 233 millones de euros, superando al Schalke en 155 millones de euros. En la cuarta posición continuemos con el reciente Ajax de Ten Hag, que nos sorprendió a todos en la temporada pasada. Su clasificación al anterior Champions se dio producto del subcampeonato en la Eredivisie de la temporada anterior, la 2017-2018, cuando finalizó a 4 puntos del campeón el PSV Eindhoven. Debido al coeficiente asignado por la UEFA, la liga neerlandesa no está en el top 5 de las principales ligas de Europa, por lo que Ajax empezó su camino en las eliminatorias previas a la fase de grupos, donde enfrentó primero al Sturm Graz austriaco, derrotándolo con un global de 5-1, y al Standard Lieja de Bélgica, al cual derrotó con un 5-2 en el global. Luego de esto fue parte del sorteo de la primera fase, donde quedó en el grupo E compartido con el Bayern Múnich, Benfica y el AEK Atenas. En dicha instancia finalizó en la posición 2 con 12 puntos, obteniendo el cupo a los octavos de final, donde enfrentó al vigente tricampeón consecutivo de ese momento, Real Madrid. El partido de ida se disputó en el estadio Johan Cruyff Arena, donde el club blanco se impuso 2-1. Y en la vuelta en el Bernabéu, contra todo pronóstico, el Ajax remontó la serie con un contundente 4-1 para ponerlo 5-3 a favor en el global. En cuartos enfrentaron a la Juventus. La ida fue en Holanda, donde empataron a un gol. Y en la vuelta, el Ajax se impuso 2-1 para un 3-2 en el global. Y finalmente, el sueño del Ajax duró hasta el último minuto de la semifinal disputada ante el Tottenham. En la ida en Inglaterra, Ajax se impuso 1-0, y en la vuelta en Holanda, Tottenham se impuso 3-2 para un global de 3-3 definido a su favor por el valor de los goles como visitante. Ajax tuvo el tiquete a la final hasta el último minuto de la serie, cuando Lucas Moura marcó al minuto 96. La campaña de este Ajax la tenemos en este top porque, teniendo en cuenta su poco presupuesto, su rendimiento fue brutal. A continuación, analicemos el presupuesto de los últimos 5 años previos a esa temporada, tanto del club neerlandés como de cada uno de los adversarios que enfrentó. En ese periodo de tiempo, Ajax se gastó 137 millones de euros, quedando por fuera del top 60 de los clubes que más dinero habían gastado en fichajes en el mundo. En primera fase superó al Benfica, club que tuvo un mejor presupuesto, aunque no tanto. El club portugués se gastó 153 millones, ocupando el puesto 57 y superando al Ajax en solo 16 millones. Pero donde sí hubo diferencias abismales fue con sus contrincantes en las fases decisivas. En octavos eliminó al Real Madrid, club que en ese último lustro ocupó la posición 15 de los clubes que más gastaron en fichajes, con 452 millones, superando en 315 millones de euros al club neerlandés. Luego en cuartos, Ajax eliminó a nada más y nada menos que al cuarto club que más dinero había gastado en fichajes en esos últimos 5 años, a la Juventus de Turín, que se gastó 826 millones de euros, superándolo en 689 millones. Y por último, Ajax cayó frente al Tottenham en semis, club que ocupó el puesto 22 de los clubes con mayor gasto, con un total de 324 millones, superándolo en 187 millones de euros. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Continuamos en la tercera posición con la mejor campaña del Mónaco en su historia en la Champions League, desarrollada en la temporada 2003-2004. Su clasificación al máximo torneo continental se dio por su subcampeonato de la Ligue 1 en la 2002-2003, cuando finalizó a un punto del campeón Lyon. Su campaña empezó en la fase de grupos, donde estuvo ubicado en el C, compartido con el Deportivo de La Coruña, el PSV Eindhoven y el AEK Atenas. Su paso a la siguiente fase lo ganó producto de su liderazgo en el grupo, donde sumó 11 puntos. En octavos se enfrentó al Lokomotiv de Moscú. El partido de ida se disputó en Rusia, donde los locales se impusieron 2-1. Y en la vuelta en el Principado, Mónaco ganó 1-0, igualando la Serie 2 en el global, pero poniéndola a su favor por mayoría de goles marcados como visitante. En cuartos enfrentaron al Real Madrid. En la ida disputada en el Bernabéu, los galácticos se impusieron 4-2.
Y en la vuelta en el Principado, Mónaco se impuso 3-1 empatando la serie en el global a 5 y definiéndola nuevamente a su favor por el valor superior de los goles marcados como visitante. En semis enfrentaron a Chelsea. En el partido de ida, Mónaco de local lo ganó 3-1 y en la vuelta en Stamford Bridge empataron a 2 goles, por lo que el club monegasco se clasificó a su primera y única final hasta el momento en la Champions League. La final la disputó frente al Porto de Mourinho, la cual la perdió con un contundente 3-0. La campaña de este Mónaco está presente en este top porque con poco presupuesto alcanzó la final del máximo torneo del continente. A continuación, analicemos el presupuesto de los últimos 5 años previos a esa temporada, tanto del club monegasco como el de los adversarios que enfrentó. En ese periodo de tiempo, Mónaco se gastó 80 millones de euros, quedando por fuera del top 25 de los clubes que más dinero habían gastado en fichajes en el mundo. En primera fase superó al Deportivo de La Coruña, club que tuvo mayor gasto en fichajes con un total de 154 millones, ocupando el puesto 12 y superando a Mónaco en 74 millones de euros. En octavos eliminó al Lokomotiv de Moscú, club de inferior inversión, pero luego en cuartos Mónaco enfrentó a nada más y nada menos que al Real Madrid de los Galácticos, club que ocupaba en ese último lustro la segunda posición con 351 millones gastados en fichajes, superando en 271 millones de euros al club del Principado. Luego en semis, Mónaco echó a otro grande de la chequera, al nuevo rico por ese momento Chelsea, que ocupaba la posición sexta de los que más dinero habían gastado en fichajes en ese último lustro, con 293 millones de euros, superándolo en 213 millones. En la segunda posición, el Gran Dortmund de Jürgen Klopp de la temporada 2012-2013. Su clasificación al torneo continental se dio producto de su título de liga conseguido en la temporada anterior, la 2011-2012. Campeonato que, por cierto, fue el último ganado antes de la brutal hegemonía actual del Bayern Múnich. El camino del Dortmund en esa Champions comenzó en el complicado grupo D, compartido con Real Madrid, Ajax y Manchester City. Su tiquete a la siguiente fase lo consiguió de la mejor manera posible, liderando invicto el grupo con 14 puntos. En octavos enfrentaron al Shakhtar Donetsk. El partido de ida se disputó en Ucrania, donde empataron a 2, y en la vuelta en Alemania el Dortmund se impuso con un contundente 3-0, sumando en el global un 5-2. En cuartos eliminaron al sorprendente Málaga de Pellegrini. En la ida en España empataron sin goles, y en la vuelta en Dortmund los de Klopp se impusieron 3-2. En semis enfrentaron al Real Madrid de José Mourinho. En la ida disputada en Alemania, el local se impuso 4-1 con aquel famoso póker del polaco Robert Lewandowski. Y en la vuelta en el Bernabéu, el Madrid ganó 2-0, pero no le alcanzó para remontar la serie. Y en la gran final enfrentaron al Bayern Múnich, en la que fue la primera y única final entre clubes alemanes hasta el momento en la Champions League. En aquel partido disputado en Wembley, el Bayern empezó ganando con gol del croata Mandzukic al minuto 60. Y solo 8 minutos después, Ilkay Gundogan de penalti hizo el empate para el Dortmund. Y el gol del triunfo bávaro fue de Robben al 88, que le quitó a los de Klopp la oportunidad de haber sido un épico campeón con muy bajo presupuesto. La campaña de este Borussia Dortmund está presente en este top porque con poco presupuesto estuvo muy cerca de ser campeón de Europa. A continuación, analicemos el presupuesto de los últimos 5 años previos a esa temporada, tanto del club alemán como el de sus adversarios. En ese periodo de tiempo, el Dortmund gastó 68 millones de euros, quedando por fuera del top 65 de los clubes que más dinero habían gastado en fichajes en el mundo. Todos los clubes que enfrentó en el torneo, en el último lustro habían gastado más en fichajes. En primera fase, el de menos fue el Ajax, que había gastado 71 millones de euros, ocupando la posición 65, superando al Dortmund solamente en 3 millones. Pero el resto de rivales eran de chequeras muy superiores. En primera fase también superó al Manchester City, club que gastó la impresionante suma de 641 millones de euros, siendo nada más y nada menos que el equipo que más dinero había gastado en fichajes en ese último lustro, superando al Dortmund por la exorbitante suma de 573 millones de euros. Luego, en octavos y en cuartos, eliminaron a clubes de presupuestos más discretos, pero que igual no dejaban de ser superiores. En octavos, al Shakhtar Donetsk ucraniano, club que ocupaba la posición 43 con 94 millones de euros, superando al Dortmund en 26 millones. Y en cuartos al Málaga, que ocupó la posición 48 con 87 millones, superando al Dortmund en 19 millones de euros.
Y ya en semis, los de Klopp echaron al segundo club que más dinero había gastado en fichajes en ese último lustro, al Real Madrid, con 527 millones, superando al club alemán por una impresionante cifra de 459 millones de euros. Por último, el Dortmund cayó en la final con el Bayern Múnich, club que también era muy superior en los gastos en ese último lustro. Los bávaros habían sido el club número 14 con más gastos en fichajes, con 215 millones, superando al Dortmund en 147 millones de euros. A continuación, le doy paso a nuestro gran invitado Nero Angelo para que presente al número 1 de este top. No sin antes invitarte a que dejes tu opinión en la caja de comentarios sobre cuál club crees que también debió estar presente en esta lista. Y para terminar, finalmente, en la primera posición se encuentra un campeón de Europa como pocos, el Porto de José Mourinho en la temporada 2003-2004. El equipo luso logró la clasificación a esta cita continental gracias a que en la temporada anterior salió campeón de la Liga Portuguesa, la cual ganó cómodamente con 86 puntos. Ya en la Champions, y más concretamente en la primera fase, se ubicó en el grupo F, compartido con el Real Madrid de los Galácticos, el Olympique de Marsella y por último, pero no por eso menos importante, el equipo serbio Partizan. Eventualmente el equipo portugués terminaría clasificándose a la siguiente fase tras quedar segundo en su grupo con 11 puntos. En octavos el equipo portugués se enfrentaría al histórico Manchester United de Alex Ferguson. En el partido de ida el Porto como local ganaría por 2-1 y en la vuelta en el mítico Teatro de los Sueños empataron un gol para un total de 3-2 en el global a favor de los portugueses. En la siguiente fase, en cuartos se enfrentaron al equipo francés Olympique de Lyon. En la ida en Portugal el local se impuso por 2-0 y en la vuelta en Francia empataron a 2. Para un total 4-2 en el global a favor del equipo de Mourinho. En semis, el Porto le tocaría enfrentarse a nada más y a nada menos que a la sorpresa del campeonato, el Deportivo de La Coruña, que venía a eliminar al vigente campeón de la competición, al Milan de Ancelotti. Ya en el encuentro de ida en Portugal no se sacaron diferencias, y en la vuelta en España, Porto ganó por la mínima diferencia gracias a un penal que pudo concretar el futbolista de origen brasilero Derlei. Y de esta forma, Porto por segunda vez en su historia y tras 17 largos años, regresaba a una final de Champions. Ahora sí, Porto estaba donde quería, pero si deseaba alcanzar la gloria tendría que enfrentarse primero a su último rival. Seguramente ya sabrás cuál fue porque ya lo vimos en la tercera posición de este top, al sorprendente Mónaco, que también con poco presupuesto llegó hasta la final. En aquel susodicho partido disputado en la ciudad de Gelsenkirchen, los de Mourinho se impusieron por 3-0 con goles del brasileño Carlos Alberto, del portugués Deco y del ruso Dmitry Alenichev. De resto, para terminar, vale decir que aquel equipo de Porto encabeza esta lista porque su mérito fue superlativo y superior al del resto de clubes que tuvimos anteriormente. Y si bien es completamente cierto y no se puede negar que aquellos equipos hicieron méritos importantes eliminando otros equipos de mayor fuste y por tanto de más presupuesto, les faltó completar la hazaña con broche de oro, algo que en cambio sí lo hizo este equipo. Es más, en los anteriores 5 años de aquella temporada de oro, Porto gastó en fichajes un total de 41 millones de euros, quedando por debajo del top 50 de los clubes que más gastaron en ese periodo de tiempo, lo cual quiere decir que este equipo siempre estuvo por debajo en presupuesto frente a todos sus rivales de aquella edición de Champions, a excepción del caso de Partizan de Belgrado, donde sí tenía un presupuesto mayor. Ahora viene la parte más interesante, las cifras. En la primera fase el equipo portugués superó al Olympique de Marsella, club que en ese lustro gastó 88 millones de euros, ocupando la posición 25º de lo que más gastaron, superando al Porto que recordemos solo había gastado 47 millones, o sea casi el doble. Luego en octavos el Porto eliminó al gigante Manchester United de Ferguson, equipo que en los últimos 5 años gastó la enorme cifra de 211 millones de euros, ocupando la posición 10ª y superando al club portugués en 170 millones. Después en cuartos, Porto derrotó al equipo francés Olympique de Lyon, cuyo presupuesto se gastó en los últimos 5 años la increíble suma de 113 millones,
ocupando la posición 19º y superando en presupuesto al Porto en 72 millones. En semis, en una serie bastante reñida, el equipo portugués eliminaría al Deportivo La Coruña, club que en ese último lustro gastó en fichajes 154 millones, ocupando la posición 12º y superando al equipo de los Dragones en 113 millones. Y en la gran final, Porto derrotó al Mónaco, equipo que, insisto, estuvo en el puesto 3 de este top por algo, y a pesar que también tuvo un presupuesto discreto, igual así superaba al de Porto, por 39 millones. Increíble. Antes de irme, quisiera agradecerle a Fútbol Más por esta oportunidad. Además, si quieren ver otro video que hicimos en conjunto además de este, pueden visitar mi canal donde podrán verlo. No se lo pierdan y muchas gracias por ver este video. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Los invito para que se suscriban al canal en el botón que estás viendo en pantalla en este momento. Y activa también la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.